Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí, hermanos. Qué bueno que hemos venido a este lugar y que podemos reunirnos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Yo quiero pedirle que si a usted le es posible estar sobre sus pies, pueda hacerlo en esta mañana. Y si a usted tal vez en su casa por las carreras de que alistarse, de que planchar, de que el desayuno de los niños, etcétera, no pudo decirle, Señor, ni siquiera gracias en este día, que usted tome un tiempito en este momento y le diga al Señor gracias, y que usted sepa de qué le está dando gracias al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús, en este día hermoso que tú nos das, Señor, que ya la misericordia tuya nos estaba rodeando al despertar, oh Dios. Gracias porque cada día, Señor, nos colmas de beneficios, Señor. Gracias porque cada día despertamos y tu fidelidad está ahí, Señor. Y dormimos, Dios, tranquilos, porque tú nos haces vivir confiados, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor, y ponemos, Padre, este tiempo, Señor, en tus manos, oh Dios. Queremos, Señor, darte el lugar a ti, oh Dios. Queremos, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que tome este lugar, Padre, el control de todas las cosas, Señor. Todo aquello que no es tuyo, Señor, y que se opone a tu presencia y a tu santidad, Padre, en el nombre de Jesús sea sacado fuera. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, que estos aires se limpian, Señor, y que el poder del Espíritu Santo está en este lugar, oh Dios, paseándose en los pasillos, Señor, entre los hermanos, Dios, haciendo una obra maravillosa, extraordinaria, nueva, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gloria y te decimos, Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar, y nosotros queremos que seas tú, Señor, el que reine, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Este lugar, Padre omnipotente, este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti.
Oh Dios, quieres lo mejor para nosotros, Señor. Que tú siempre haces lo mejor para tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Puede usted darle un aplauso al Señor? Amén. Quiero ver tu luz brillar en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza. perfecta gracia que me ha rescatado, Tú eres vida, la esperanza. perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver luz brillar en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios, en gloria te veo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Santo eres, Señor. Santo es el Señor. ¿Usted está alegre esta mañana, hermano? Amén. La palabra del Señor dice: ¿está alguno alegre entre ustedes? Cante alabanzas. Amén.
Si alguno está triste, haga oración. Si alguno está enfermo, los ancianos de la iglesia pueden orar. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Queremos en esta mañana seguir exaltando el nombre del Señor. Yo quiero que usted, por favor, alabe al Dios Todopoderoso con nosotros, a nuestro bendito Salvador. Amén. Él es bueno, Él es grande y maravilloso. Si se la sabe, cántela con nosotros. Amén. Por ti es mi amor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Así es, Señor, tú eres nuestro bendito Salvador. Y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor, sí. Nuestro bendito Jesús eres tú, Señor, el que fue a la cruz, oh Dios, el que venció al enemigo, oh Dios. Levante sus manos en esta mañana. Bendiga a nuestro Jesús, que se dejó clavar en una cruz por usted y por mí. Nuestro Señor derramó hasta la última gota de sangre, pero no lo hizo solo porque quería. Es que esa sangre tiene poder. Esa sangre tiene vida en este día.
esa sangre nos hizo libres. Por esa sangre derramada recibimos perdón de nuestros pecados. Recibimos la libertad. Por esa sangre hoy podemos tener sanidad. En el nombre de Jesús podemos recibir sanidad en esta hora, porque Él murió en la cruz y nos sanó, nos redimió, nos compró para Él y nos hizo un pueblo santo, escogido. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, Dios, en algún momento escuchamos esa voz que nos dijo: ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Y ese mismo Jesús está aquí. Y esa palabra está viva y nos dice: ¿qué quieren que les haga? ¿Qué es lo que tiene? Si usted tiene una dolencia, yo le pido por favor que levante su mano. Si usted tiene un tratamiento, porque tiene tiempos de estar con ese tratamiento, yo quiero pedirle que usted en esta hora recuerde que Jesús murió para sanarnos, que Jesús murió para salvarnos, que el Señor con su palabra puede penetrar hasta las coyunturas, que su palabra es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. Hoy declaramos que todos los beneficios del sacrificio de Jesús en la cruz están vigentes y tenemos acceso por su sangre. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil, nada es difícil, porque de cierto te digo, decía nuestro Jesús, si le dicen a un monte, desarráiguense y váyase al corazón del mar, le será hecho, porque lo que diga será hecho. Se moverán por
Una vez más. Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó. Fue quien cargó y llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Es posible. Así es, Señor. Hoy creemos en ti, Señor, en tu palabra. Esos montes se mueven en el nombre de Jesús. Por su poder, nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán. Dígalo, iglesia, una vez más. Nada es difícil. Nada es difícil para. Todo es posible. Todo es. Hoy las montañas. Hoy las montañas se moverán. Nada es difícil, nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su. Hoy las montañas. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más. Hoy las montañas por la fe. ¿Estamos listos para la palabra? Yo estoy Se contento. moverán por su poder. Están en las manos del Señor. Déjeme leer 2 versos, pero primero ponerlo a pensar nada más. No me tiene que contestar. En la historia del rico, perdón, en la historia de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, leemos que alguien, una de las hermanas de Lázaro, dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo tengo que decirle que yo he leído bastante este pasaje, pero tengo que decirle que lo que les voy a comentar no lo había leído. Si yo le preguntara quién fue el que dijo, o cuál de las hermanas fue el que dijo, sin duda alguna, algunos de ustedes pensaría que fue Marta. ¿Cierto? ¿Cuántos pensaban que fue Marta? Levante la mano bien alto. Una. ¿Cuántos pensarían que fue María? Levante la mano. El 99% no piensa nada. Voy a volverlo, miren hermanos, así es como aprendemos. En la historia de la resurrección de Lázaro, Lázaro tiene 2 hermanas, María y Marta. Hay una frase en la Biblia que una de las hermanas, por ahora les digo una de las hermanas, se acerca a Jesús y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Cuál de ellas fue? ¿Cuántos piensan que María? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos piensan que Marta? Ok. ¿Quieren salir de la duda?
Juan capítulo 11, sigo yo con Lucas, en la mañana estaba... Juan capítulo 11, ahí es donde está la historia. En el verso 22, verso 21, dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos piensan que fue María? Ahora nadie. Pero déjeme leerle otro verso. María, cuando oyó dónde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Quién dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto o no habría muerto mi hermano? Las dos. Entonces, para tranquilidad de Karina, María y Marta tuvieron las mismas expresiones. Amén. Ahora sí, tiempo de crisis. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? Tiempo de crisis. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? Cuando estamos en crisis, solemos interpretar los hechos a través de nuestras emociones, pero a través de las palabras. Pero hay que tener siempre en cuenta por lo menos 5 cosas antes de pensar y abrir la boca. Y yo quiero enseñárselas esta mañana. Hemos estado hablando de lo importante de lo que hablamos. Podemos decir las mismas cosas. Y a veces una coma hace la diferencia. Ejemplo, ¿cómo amanecieron? O ¿cómo amanecieron? Pero a veces son las mismas palabras. Pero desde dónde las decimos y cómo las decimos, marcan una diferencia grande. Amén. Esta historia es la historia de un hombre que amaba a Jesús y Jesús lo amaba a él. Jesús amaba a Lázaro, pero también amaba a sus hermanas, Marta y María. El relato comienza con un enfermo. Y el relato empieza, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. Empieza con una persona enferma. ¿Están aquí? No se preocupe, hermanos, porque usted va a ver movimientos con la entrega del arroz. Se abren los graneros. Amén. Se abren los graneros como José. Y esperamos que sea la primera actividad que tenemos, hermanos. Porque yo sueño que vamos a tener un banco de alimentos en la iglesia. Empieza con un enfermo. El verso 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue quien ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Son datos muy importantes, hermanos, que quiero que usted los guarde, porque los va a retomar en algún momento. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas, está enfermo. Aquí nos enseña, hermanos, en tiempo de crisis, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo hablamos, lo que decimos y cómo lo vamos a decir. La primera cosa que creo observar en ese pasaje es un principio que cuando entramos en crisis,
para poder pensar correctamente y hablar correctamente, lo debemos tener en cuenta. Número uno. Nos enseña este verso 3. Y el primer principio que nos enseña este pasaje es que a Jesús no lo mueven las emociones. ¿Cuál es el principio? Si nos pueden pasar la pantalla al primer punto. Que a Jesús no lo mueven las emociones. Pensemos y hagámonos un cuadro en nuestra mente, Senia. Pensemos en que que María y Marta tienen a su hermano enfermo Lázaro. Y Jesús los ama. No es lo mismo decirle a un médico, hay un paciente que atender a las 12 de la noche, como decirle, su hermano está muy mal. ¿Verdad que no es lo mismo? Aunque el médico va a ir a atenderlo y todo eso, pero si es alguien que está íntimamente ligado emocionalmente o familiarmente, lo va a hacer moverse con más prisa. Yo veo las ambulancias que van, pero yo recuerdo a Mateo chiquito, que le daban convulsiones, hermanos, y era tan feo. Las primeras veces, hermanos, yo creía que se me moría Mateo en el carro. Lo llevábamos Marjorie y yo, y estaba obviamente involucrado Jimmy y María Fernanda. Pero mire, hermanos, ese trayecto de por la clínica donde vive María Fernanda al hospital, que es que 1 kilómetro, a mí se me hacía eterno, hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque era sangre de mi sangre. Ahora está muy enfermo Lázaro y le mandan a decir con una palabra muy fuerte: el que amas está enfermo. ¿Cuál es la reacción, hermanos, que está esperando con el que amas ha muerto? María y Marta y Lázaro. Que Jesús, que está a 17 kilómetros, 3 horas y media cuando mucho caminando, en burro, en camello, en caballo, debe ser más corto, salga corriendo para donde su amigo. Y adivine qué, Jesús no sale corriendo. Y más bien dice el relato que Jesús se queda 2 días. Y al tercer día no sale corriendo. Dice que se va a Judea. ¿Están conmigo? Se va a Judea. Al irse para Judea, hermanos, los discípulos le dicen: Señor, allá nos acaban de ofrecer matar, ¿cómo vamos para allá? Parece como que a Jesús no sintió el peso del que ama ser el que está enfermo. Cuando nosotros entramos en crisis, hermanos, solemos interpretar nuestras crisis a través de nuestras emociones. Y una de las cosas, hermanos, que debemos aprender esta mañana, que a Jesús no lo mueve las emociones. Es diferente a decir que Jesús se duele contigo. Amén. Yo creo, hermanos, que Jesús está conmigo en este proceso. Y se duele. Se duele. Se siente Jesús cuando alguien está en una crisis, en una necesidad. Pero eso no lo mueve, porque Jesús no se mueve por emociones, se mueve por propósitos. Amén. ¿Cómo habla una persona, hermanos, que interpreta a Jesús a través de sus emociones? Yo he oído a mucha gente renegar de Dios, reclamarle a Dios. Yo no los admiro, pero sí trato de entenderlos, porque piensan que Dios es emocional
y no respondió a sus emociones. Yo vi a mi pastor o al pastor Efraín y amigo mío sufrir 2 años. Y mucha gente orando por él. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Y lo vi sufrir. ¿Están aquí? Lo vi sufrir. Oramos por él. Hasta el último minuto esperamos, Luan, que el Señor hiciera un milagro. Pero murió. Si yo filtro la crisis a través de mis emociones y pienso que Jesús debe moverse por emociones, mi hablar va a ser incorrecto. Si hubieses estado aquí, Señor. Son palabras muy propias de una persona carnal, pero también palabras propias de una persona espiritual como María. Y no están malas, dependiendo de dónde usted las diga y cómo las diga. Amén. Ayer pregunté por mi cuñado, casado con una hermana mía que falleció, una mujer de Dios. Han pasado ya varios años. Y le pregunté a mi hermana, y mira, ¿cómo está el cuñado? Y todavía diciéndole a Dios que por qué no se lo llevó a él. Que por qué no se lo llevó a él. Es crudo decir lo que les estoy diciendo, hermanos. Pero Jesús no se mueve por las emociones. Ay, Jesús, es que me faltan 2,000 colones para pagar la luz y estoy tan preocupado. Muévete. Jesús se mueve, pero no lo mueve las emociones. A Jesús no lo mueve el pobrecito, lo mueve el propósito. A Jesús no lo mueve ni siquiera, hermanos, los compromisos. Yo he orado por esto, hermanos, mucho tiempo para que Jesús me sane. Esperando, hermanos, que en algún día me levanto y ya no tengo nada. No ha sucedido hasta el momento así. Sigo esperando, sigo creyendo. Amén, sigo creyendo. Que hasta el último momento, como cuando Isaac iba a sacrificar a su hijo, iba a aparecer un ángel y le iba a decir, ya no, he visto tu fe. Pero sabe, hermanos, he entendido que yo no puedo decirle, Señor, pero mira lo que tengo. Te he servido ininterrumpidamente 45 años. ¿Tú tienes alguna responsabilidad conmigo? No, hermanos. Porque Jesús no se mueve por las emociones. Y Jesús tiene emociones. En este pasaje Jesús lloró. Pero lo hemos visto, hermanos, cómo Jesús se alegra, cómo se goza, cómo se entristece, porque tiene emociones. No está ajeno, hermano, no es indiferente. Pero sus emociones no las mueven. Los mueve un propósito. Segunda cosa que aprendemos aquí. Dice el verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Encuentro mi segundo punto ahí, y mi segundo punto es que Él es consciente de lo que estamos pasando. Amén. No es indiferente, es consciente de lo que estamos pasando. Yo soy humano y trato, hermanos, de cuando Marjorie me dice, recuerde que hay que sacar la basurita. Muchas veces trato, no eso, porque lo tengo bien claro, pero alguna otra cosa. Y yo me levanto donde esté y lo hago. Y Marjorie casi siempre me dice, no lo tiene que hacer ahora.
Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando uno cumple 63 años es. Cuando uno tiene 63 años, hermano, tiende a olvidar las cosas y no las hace de inmediato. Pero Jesús no. Jesús no. Pero llega el momento en que se hacen las cosas. Hace poco estábamos, en estos días, la máquina de cortar zacate, se le reventó una faja. Y fuimos a comprar una chiquita. La compramos 2 pulgadas más grande, chiquita todavía. La compramos más grande, grandota todavía. Pero entre las veces que compramos la faja, que uno de mis hijos es el que se la cambia, y yo me hago el tonto para que se la cambie él, que no lo sepa él. Yo le digo, pa, cambiamos la faja. Vamos a comprarla, nos vamos a comprar. Y venimos y si se tarda, yo le digo, ¿qué? ¿Vamos a cambiar la faja? Sí, pa. Ya me dijo, tengo la información. Cuando usted ora, usted le da una información al cielo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero recuerde que sobre la acción está el propósito. Amén. El propósito. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. El propósito es que Dios y yo seamos glorificados. Eso usted no lo procesa muy bien, ni yo lo proceso muy bien. Porque creemos que las cosas deben ser a nuestra manera. Y Jesús se toma su tiempo. Él es consciente de lo que estamos pasando. Yo le reitero en oración todos los días, oro por mí, por mi salud. Pero no es porque Jesús se le ha olvidado. Jesús no tiene 63 años. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces debemos entender, número 1, que a Jesús no los mueven las emociones, el pobrecito o el compromiso que tenga o que creamos que tiene conmigo. Y que Jesús, que Él es consciente, ya tiene la información. Amén. Ya tiene la información. ¿Qué problemas cuando la información se pierde? Ahora con el hackeo, que es una buena excusa para muchas instituciones. Vamos a la clínica, nos mandan para el hospital, llegamos al hospital, nos mandan para la clínica. Hay un aparente desorden ahí. En el hospital me llaman para intervenirme, me llaman de la clínica que tengo una cita. Bueno, pero con Jesús, con el cielo no pasa eso. En el momento en que llega la información, el cielo te dice, entendido y anotado. ¿Puede darle un aplauso al Señor usted? Ya estoy en el proceso de Dios. La tercera cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes, es que cuando estamos en tiempo de crisis, no debemos olvidar que al Dios que servimos es el Dios que conoce el futuro. Una cosa que hace muchísimos años aprendí, que usted la sabe, pero se la vuelvo a recordar, que a mí me marcó que Dios, Lupita, va al futuro y lo ordena y lo acomoda, le da el fin y regresa
estoy hablando de mi futuro, regresa al presente y me toma de su mano y le dice, vamos al futuro. Ya todo está arreglado ahí. Ya todo está arreglado ahí. Alaba el nombre del Señor, hermano. Ese es el Dios. No es el Dios que improvisa, como mi amigo Arturo, que se puso a hacer gelatina. Y yo no sé si le echó más agua. La verdad que la gelatina no se le cortó. ¿Y sabe qué hizo mi amigo Arturo? Se la tomó como fresco. Se la tomó como fresco. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios no improvisa. Él está en el futuro, como que si fuera hoy. Sabe lo que va a pasar. Y eso yo lo debo entender para pensar y hablar correctamente. Mire, yo no me preocupo. No me preocupo. Y hablo como que si no estuviese preocupado. Ay, pastores, que yo no sé qué va a pasar, que mis chiquitos, que esto y que lo otro, que aquí, que yo estoy angustiado. Si usted es creyente, puede tomar la actitud de María o de Marta. Pero puede pensar que el Dios, escúcheme hermano, que el Dios que usted tiene y yo tengo, es el Dios de las eternidades. ¿Puede encontrarle el peso a eso, hermanos? Es el Dios de las eternidades, que cabalga del pasado al presente y del presente al futuro, como que si fuera fracciones de segundo. Y no improvisa, no improvisa. Te doy un ejemplo. Dice la Biblia que cuando Jesús se fue dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pasó 2000 años, más de 2000 años de eso. Y resulta ser que Jesús se fue. Y yo estoy seguro que cuando llegue allá, hay habitación o habitaciones preparadas para mí. Porque Él cabalga en el tiempo. Él conoce el futuro, hermano. Jesús dice, no. Le dice a los discípulos, no se preocupen. Esto es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, número uno, yo debo entender que Jesús no lo mueven las emociones, ni el pobrecito, ni los compromisos. Que Jesús es consciente de lo que estamos pasando. Y que Jesús conoce el futuro. Número 4. Cuando estoy en crisis, para pensar y hablar bien, yo debo tener presente que los pensamientos de Dios van más allá de nuestros pensamientos. Cuando yo leo, hermanos, este verso que dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Estoy pensando, por lo menos del lado de Marta, que está diciendo, Señor, estoy frustrada. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Pero recuerde que el partido no termina hasta que termina. Sino que lo diga la liga en los tiempos extras de la gran final. ¿Verdad? Ya por lo menos esperaban que iban a ir a tiros de penal. Pero oh sorpresa. ¡Oh, sorpresa! Creo que fue en el último minuto, ¿verdad, Alonso? Aparece un gol. No, los aprististas estábamos callados, hermanos. Callados. No teníamos nada que ver con ese campeonato.
Nos sacaron primero, hermano. Qué bueno que nos sacaron primero. Y a los heredianos también. Pero oh sorpresa, el partido no termina hasta el último pitazo. Su mente dice que en algunas circunstancias ya no hay solución. Y en el último minuto, Dios nos sorprende con un gol de esos maravillosos de parte de Él. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Dios nos sorprende. Para Marta y María, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para Jesús, la muerte no es el fin. ¿No te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios? Los pensamientos de Dios van más allá. Isaías capítulo 55 dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Nunca, hermanos, nunca debemos limitar a Dios por nuestros pensamientos. Si no, nos vamos a encontrar, hermanos, hablando equivocadamente. Que, oh, sorpresa para Marta y para María cuando resucitó su hermano. Pero, oh, sorpresa, hermanos, para muchos de nosotros que equivocadamente le reclamamos a Dios. Por aquel aborto, hermanos, involuntario, que le reclamamos a Dios. Por aquel niño que se nos murió, por aquella casa que se quemó, por aquel esposo o esposa que nos abandonó. El Señor no ha pitado el final del partido. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Debemos entender, hermanos, en los momentos de crisis, para pensar bien y hablar bien, que los pensamientos de Dios van más allá. Aunque las palabras son las mismas de María y Marta, pronto vamos a ver dónde radica la diferencia. ¿Dónde radica la diferencia? Si no se me olvida. Debemos saber, hermanos, que los pensamientos de Dios van más allá. Sus propósitos. Y número 5, debemos entender que al final Dios va a ser glorificado. Pablo lo dijo de esta manera, si en la muerte o en la vida. Amén. La Biblia dice que el Señor reina en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay nada que se le escape de su mano. Número 5, al final Dios va a ser glorificado. Porque esto no es para muerte, dice Jesús, aunque murió. Sino esto es para que Dios sea glorificado y para que el Hijo de Dios también sea glorificado en ella. Yo no lo tengo que entender y a veces no lo entiendo. Pero sí miro, hermanos, gente de nuestra iglesia que está aquí. Teníamos en la mañana varias gente. Y gente espontáneamente nos contaba sus testimonios. Milton, como siendo un joven, una máquina le cortó su mano. Y cómo ha entendido de que todas las cosas ayudan a bien. Ahora Milton, a cualquier trabajo que llega, y la gente lo mira en sus labores de misceláneo, coger una escoba,
coger un gancho. ¿Cómo lo hace una persona sin una mano? Inmediatamente viene la pregunta: ¿por qué es que lo hace? Y Dios siempre es glorificado. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo Jesús? Voy cerrando mi mensaje, no se ilusione que ya voy a terminar. Voy cerrando mi mensaje. ¿Cómo era que se llamaba el mensaje? ¿Qué decimos y cómo en tiempo de crisis? A ver, ya hasta a mí se me olvidó, hermano. Tiempo de crisis. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? María y Marta dicen lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están aquí? María y Marta dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera o no hubiese muerto. Lo mismo. Aunque esta versión lo cambia un poquito, pero es el orden de la palabra. No hubiera muerto mi hermano y mi hermano no hubiera muerto, pero es lo mismo. ¿Hay alguna diferencia en las expresiones? Déjenme leerles algo. En el verso 20 dice la palabra de Dios: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Mire, hermanos, cuando yo leí esto, me llamó mucho la atención. ¿Para qué salió corriendo Marta? ¿Sabe dónde se encontró Marta con Jesús? ¿Oyó ahí el burumbum o la polvoreda? Y alguien dijo a Jesús que viene. Dice la Biblia que Jesús en ese momento no llegó a la casa. Ni siquiera había entrado en la aldea. Y Marta salió corriendo a encontrarse con Jesús. ¿Y sabe cuál fue el saludo de Marta? ¿Sabe cuál fue el saludo de Marta? Ay, Jesús, qué dicha que vino para consolarnos, Señor, qué bueno. Muchas gracias, nuestra familia le agradece. No, el saludo de Marta fue: si hubieses estado aquí. Amén. Mi hermano no habría muerto. ¿Siente usted el peso, hermano, de esas palabras? Amén. Para mí son unas palabras de resentimiento. Son unas palabras de reclamo. Posiblemente. Pero mire, hermanos, qué interesante. Dice la Biblia que María se quedó en casa. Se quedó en casa. Allá en su casa. ¿Tenía algo que decirle a Jesús? Sí. Pero iba a tomar el tiempo. La prioridad no era el reclamo. La prioridad es cómo se lo iba a decir a Jesús. Porque déjeme adelantarle algo, hermanos. No hay nada malo en decirle a Jesús cómo nos sentimos. Por eso mi mensaje en tiempo de crisis: ¿cómo lo decimos? ¿Qué decimos? ¿Y cómo lo decimos? ¿Y desde dónde lo decimos? Encuentro, hermanos, aquí que dice la Biblia: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. No debemos aligerarnos a hablar, y mucho menos a reclamarle a Dios.
Lo que debemos entender es que somos parte del propósito de Dios. Y somos parte de la soberanía de Dios. Y debemos creer con una fe ciega en Dios. Pero más aún, debemos saber que Dios es soberano. Que nuestra falta de fe, como en Nazaret, no impida que se hagan muchos milagros. Pero nuestra fe nunca va a ir más allá de la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere. Entonces, ¿desde dónde reclama Marta? Desde su carrera encontrarse con Jesús. Es que yo tengo que decírselo lo más antes posible. Que cómo es posible que Él no estuviera aquí. Y María se quedó en casa. En su momento le dijo lo mismo, pero desde otro lugar. Aunque salió también a encontrarle, no salió a encontrarle, hermanos, porque ella estaba desesperada por cantarle las 4 a Jesús. Ella estaba en su casa. Y Marta vino y le dijo, mira, Jesús te llama. No sé si sería cierto, me imagino que sí. Entonces María va. María va. La otra cosa, hermanos, que me llama mucho la atención, aparte de este verso 20, es el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró. Nuevamente, hermano, y a mí me están dando escalofríos. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Desde dónde es que María le dice a Jesús? Desde sus pies. Amén. No es lo mismo salir corriendo a reclamarle a Jesús. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llevaste por lo menos 3 o 4 días para llegar. ¿Cómo es posible? ¡Qué insensible! Al llegar y tirarse a sus pies y decirle con el dolor del alma, Señor, yo creí que tú ibas a venir, pero entiendo en mi humanidad que no llegaste a tiempo, Señor. Desde ahí tú puedes, hermanos, desde lo íntimo de tu hogar a los pies del Maestro, puedes contarle a Jesús todo lo que tú no entiendes. Esos son 2 actos. El no correr a reclamarle, a hacer juicios y tirarse a sus pies y desde ahí decirle, Señor, no lo entiendo. ¿Cómo te llevaste a mi hijo, a mi hija, a mi esposo y nos dejaron solos, abandonados? No lo entiendo, Señor. Ese milagro estaba al sonar de tus dedos, Señor. Notamos la diferencia. Porque Marta demanda una explicación que nunca entendió lo que pasaba. Jesús le explica, hermanos, y le dice tantas cosas. Jesús le dice que no te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios.
Y Marta dice, sí, yo sé que en la resurrección de los muertos. Jesús le dice otra cosa y Marta le dice, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y notemos la explicación que le da a María. Cero, ninguna, porque María no necesita una explicación. María no necesita una explicación. En tiempo de crisis, ¿qué decimos? ¿Desde dónde lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Depende de donde tú estés, en tu casa y a los pies del Maestro. Eso hace la diferencia. Eso hace una diferencia marcada. Dice el verso 33, entonces, al verla, verso 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús entonces al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y ahí comienza a entender María y Marta y todos los que estaban el propósito. No hables si no entiendes el propósito, pero si lo entiendes, hablarás no con amargura ni con resentimiento, glorificarás a Dios. Termino. Perdone que me ponga tan emotivo, hermano. Concluyo diciéndoles que no está mal expresar nuestros sentimientos e impotencias. Lo que es importante es desde dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Porque si lo hacemos de la forma incorrecta, aunque se nos explique, no lo vamos a entender. Pero si lo hacemos de la manera correcta, aunque no nos expliquen, lo entenderemos y de la misma manera lo hablaremos. Todos ustedes saben cómo termina la historia. Pero aunque Lázaro hubiese quedado en la tumba, yo creo que María seguirá siendo María y Marta seguirá siendo Marta. ¿Qué quiero decirles? Miren, hermanos, otra predicación. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Jesús va a la casa de Marta y María en una ocasión. Y Marta con sus martadas. Afanada y turbada. Y María con sus, ¿estaría bien decir sus maridadas? A los pies. ¿Desde dónde tú quieres pensar y hablar? ¿Desde Marta o desde María? Póngase sobre sus pies. Dios me ha dado muchas cosas.
que las esperaba. Otras cosas no me las dio. Desde aquel tiempo, hermanos, que a la orilla de la cama de mi mamá en el hospital San Rafael, cuando estaba al otro lado, nos llama la doctora y nos dice: pasen los familiares de María Cristina, porque ella va a morir. No estaba enferma, hermanos. Pasó por un dolor, fue al hospital por un dolor en el vientre. Y al día siguiente, si no mal recuerdo, Luan estaba ahí, ¿verdad, Luan? Sí. Hace muchos años de eso, ¿verdad, Luan? Luan estaba ahí. Pase los familiares, porque ya va a morir. Y con mucha fe, yo dije: Señor, ellos no tienen el derecho de decir que mi mamá va a morir. Yo creo en ti, soy tu siervo, creo que tú la levantas de ahí. Y Dios me contestó, pero entendí que me contestó de otra forma. Hasta el último momento creí que Dios sanaba a mi amigo Efraín. Pero gracias a Dios que entendí que lo sanó de otra manera. Lo sanó de otra manera. Por eso hablamos como hablamos. Dios no me debe nada. Dios sigue siendo Dios. En el cielo y en la tierra. Y suceda lo que suceda, yo voy a hablar desde los pies del Maestro. Yo voy a hablar desde los pies de Jesús. No voy a hablar desde la prisa y de la impertinencia de un hombre que, porque no entiende, vive resentido con Dios por lo que Dios no hizo. No voy a hablar, hermanos, desde el hombre torpe que se atreve a desafiar a Dios, a condicionar a Dios, sin saber que Dios es el Dios de propósitos. Oramos. Si no, voy a seguir aquí en este lloriqueo, hermanos. Señor, tú lo que has querido, lo has hecho, Señor. Pero no es ese sentimiento de conformismo el que me mueve esta mañana, Señor. Más bien genera confianza. Que el Dios que yo recibí hace 45 años es el Dios de lo imposible, Señor. Ayúdame a mirarte, Señor. Y a mirar tus hechos, Señor, desde la intimidad de mi casa a tus pies, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y hoy hablamos, Señor, con fe, con esperanza, con certeza, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien.
a los que entienden el propósito para los cuales hemos sido llamados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.